¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace un rato estaba conversando con la hija menor mía. Me estaba comentando la, el calvario que ha tenido que sufrir un profesor profesor y periodista, que antes de ser profesor de secundaria, aquí en Navarra, era integrante del personal de cabina de Iberia. Después de 32 años de trabajo perdió el empleo, pero no por antecedentes penales ni por hacer nada, sino perdió el empleo por motivos ideológicos. En su momento, todos ustedes saben que, por ejemplo, para ingresar a los aeropuertos, a las partes críticas de los aeropuertos como funcionarios de los aviones, del personal de cabina o personal de seguridad o lo que fuere, es necesario contar con una tarjeta o un carnet de seguridad de acceso a puertos en el caso de la autoridad marítima y a aeropuertos en el caso de las autoridades aéreas. Bueno, este señor eh, perdió el empleo después de 32 años de trabajo eh, no se sabía muy bien la razón, pero claro, el señor este es un periodista, un luchador y además eh, trabajaba, o sea, con una orientación ideológica muy definida. Entonces me puse a pensar, hablando con mi hija, le digo, bueno, por motivos ideológicos la gente recibe represalias de distinto tipo. ¿eh? Eh, si nos ponemos a pensar en los testigos de Jehová por motivos ideológicos castigan a los disidentes, los expulsan, pero además es ese tipo de expulsión, que no es la negación de un carnet, sino ese tipo de expulsión eh, trae unas consecuencias que muchas veces termina con la vida de las personas. Acaba con la vida social, perdón, acaba con su entorno familiar. Muchas veces terminan en el suicidio. Y si no terminan en el suicidio, terminan en la destrucción de la fibra que mueve a las personas, porque hiere el espíritu, hiere el alma lo que hacen. Por motivos ideológicos están tomando una acción contra una persona o un determinado grupo de personas. Esto es propio, esto es propio de acciones dictatoriales. En el grupo que tenemos nosotros en Facebook, Testigos de Jehová, la aberración social, hemos compartido un enlace, no lo voy a poner aquí, un enlace a esa organización que a mí no me simpatiza mucho, que se llama change.org, pero que es originada desde Alemania para iniciar una acción en la Unión Europea, eh, sobre las prácticas de los testigos de Jehová. Van a llevar esta acción a un senador del Parlamento Europeo para que inicie algún tipo de reclamo o que se tomen algunas medidas contra
la forma de actuar de esta secta y, aunque les parezca raro, ya está en los 48.000 y pico de firmas, de gente que ha firmado. A ver si les puedo mostrar el change.org. Bueno, igual no se los muestro. Ustedes búsquenlo. O ingresen al sitio, ingresen al grupo, los que son activistas. En el grupo Testigo de Jehová, la secta, la aberración social, porque es una aberración social, que tiene prácticas propias de dictaduras. Y yo antes quiero decirle algunas cosas. Por ejemplo, yo no soy comunista, no soy Aberchale, pero tampoco soy, ¿cómo les voy a decir? Tampoco yo soy una persona que tenga unas ideas políticas definidas, derecha, izquierda, centro, conservador. Yo soy un ser humano. Y a mí me parece que las libertades son fundamentales. Y vivimos en un tiempo donde están un poco limitadas las libertades. La censura, la mordaza está a la orden del día. El espionaje, el espionaje, el espionaje a personas de interés, le llaman personas de interés, pueden hacer que las personas reciban represalias de distinto tipo. Pero por otro lado también quiero decirles otra cosa. Por ejemplo, yo soy un defensor de la libertad. A mí nunca se me ocurriría o se me pasaría por la cabeza ir a romper una reunión religiosa. Nunca haría eso. Y nunca lo haría, no, no porque esas cosas estén mal de repente, sino no lo haría por respeto a la libertad. Por respeto a la libertad y por respeto a que toda persona tiene derecho a profesar la religión que eligiere y a pensar, porque si a usted le limitaran el pensamiento ya sería el colmo. Es que es justamente lo que se trata, es de limitar y conducir el pensamiento humano en una dirección. Nunca se me ocurriría a mí ir a burlarme en cualquier reunión de los testigos de Jehová. Ni de los testigos de Jehová, ni de Islam, ni de nada. No lo haría. No lo haría porque esas personas tienen derecho. Y tienen derecho a estar equivocadas. Y tienen derecho a practicar lo que ellos eligieron. Una cosa es que nosotros les ayudemos e intentemos que despierten o les demos información o intentemos ayudar o advertir sobre los peligros que encierra esa secta. Pero otra muy diferente es ir a romper reuniones o ir a burlarse o entrar en una reunión que para esas personas es sagrada a burlarse. No, no lo haría. No lo haría por principios. No lo haría por principios éticos y morales. Y no lo haría por el principio de respetar la libertad de las personas. Las personas tienen derecho a estar equivocadas. Y las personas tienen derecho a hacer y practicar lo que ellos piensen que es correcto o que les hace bien. Dicho esto, no quiere decir que yo bendiga cosas. Y les voy a contar, por ejemplo, en el caso de este profesor de mi hija, es un caso rarísimo con una actividad propia de dictaduras. Cuando yo estaba, y les voy a hablar de hace muchos años,
Figúrese que yo me fui en el año 1986 de la Prefectura Nacional Naval del Uruguay. Y yo estaba en una oficina que era una oficina de inteligencia, se llamaba Departamento 2 Informaciones de la Prefectura del Puerto de Montevideo, y yo estaba ahí. Y las personas que ingresaban al puerto de Montevideo, fíjese que yo fui militar en la época de la dictadura de Uruguay, yo entré en el año 1978, y entonces entré en plena dictadura. Un minuto, porque creo que tengo gente abajo. Un segundo, a ver. Vamos a mirar por la cámara. Vale. No, salió alguien. Y al puerto de Montevideo tenían que entrar personas a trabajar. Personal de las agencias marítimas, personal que trabajaba en la Administración Nacional de Puertos, personal que trabajaba en la estiva, camiones. Y para ingresar al puerto de Montevideo había unas medidas de seguridad, había que sacar un carnet de acceso al puerto. Y había un registro, yo llevaba un registro de empresas que se llamaba registro de empresas en mi sección. Yo tenía varias secciones de la que era encargado en ese departamento, y una era el registro de empresas. Y cualquier empresa que accediera al puerto de Montevideo tenía que sacar para los que entraban al puerto para exportaciones, importaciones. De hecho, yo después tuve un carnet cuando me volví civil y tenía mi empresa de seguridad y daba servicios de seguridad en el puerto. Yo también tenía un carnet de acceso al puerto de Montevideo, con acceso a bordo de los buques, con un permiso. Ahora figúrese que, bueno, entonces las empresas presentaban una instancia, un expediente, entraba por secretaría, se le daba, donde pedían la cantidad de personas que iban a trabajar. Había algunos que se le daba un permiso por 2 días, 3 días, una semana o un mes. Eran unos permisos volantes blancos, firmado por el prefecto o subprefecto. Y había otros que ya eran funcionarios y que tenían que tener el carnet, que el carnet tenía una validez de varios años, pero que había que renovarlo. Vale. Entonces, la empresa o la institución, a veces eran instituciones del Estado que para acceder también al puerto de Montevideo tenían que hacer ese trámite. Presentaban esa instancia, entraba por secretaría, se les daba en mesa de entrada el número de expediente, y después venía el decreto, un decreto, se decretaba el expediente en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo que nosotros, ahí era todo máquina de escribir, Underboom, Corona, de esas viejas que pegabas cada dedazo. Tengo la costumbre todavía de pegar dedazos de ese tiempo. Y entonces decía, el decreto, por ejemplo, decía: pase al departamento jurídico, pase al departamento 2 para informe de antecedentes, etcétera, etcétera, y proceder a la autorización. Era un departamento de seguridad. Y venía un informe de cada persona. Nosotros solicitábamos los antecedentes, entonces venía de la segunda división del Estado Mayor Naval, venía un documento que se llamaba ININT, Informe de Inteligencia, con los antecedentes de la persona. Bueno, le voy a decir una cosa.
Venían algunos, decía, en 1973 asalto a mano armada, no sé qué, juzgado penal de intrusión del segundo turno, remitido a cárcel central. Bueno, a esos se les daba autorización. Esos generalmente no tenían ningún problema. Pero si venía un informe sin ningún tipo de antecedente penal, pero venía con un antecedente ideológico, que decía, yo qué sé, me acuerdo de una expresión clásica de los Sinin, que decía del archivo general del Partido Comunista incautado a Rodney Tibaldo Arizmendi a fines de 1974, esta persona ha sido afiliada con el número pum, 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 ta. Y entonces automáticamente el decreto era solicitud de acceso denegada. Había documentos, venían informes que decía, yo qué sé, afiliado a la Federación de Estudiantes Universitarios FEU, que era media revoltosa para fines de los 60, de los 70, más bien era inclinada a los comunistas, a lo que fuera. Esto es denegado. Con 12 años afiliado al ROE, que era un movimiento revolucionario estudiantil, o cosas por el estilo. ¿Y qué pasaba? Había personas que eran funcionarios públicos, que trabajaban en la Administración Nacional de Puertos, que era necesario contar con esa autorización. Y yo le decía a mi jefe, me acuerdo claro, decirle, pero jefe, mire lo siguiente. Cuando esta persona estaba afiliada al Partido Comunista, o era miembro de un sindicato, o participó en una manifestación, o yo qué sé, hizo alguna pintada, en ese tiempo, en este país había democracia y era legal. O sea, eran organizaciones legales, eran partidos políticos legales, porque estuvieron ilegalizados durante mucho tiempo el Partido Comunista y todas esas cosas. Pero en ese tiempo estas organizaciones eran legales, señor. Y no puede ser de que por un motivo ideológico estas personas pierdan el empleo. Taramasco, usted ciñase a las directivas. Con el dolor en el alma decretabas, yo no soy comunista, yo no soy Tupamaro, yo no soy de nadie, yo soy de mí nada más. Siempre ha sido así. Y estaba en una organización a la cual me pagaba el sueldo y la cual me habilitó para estudiar. Ya les conté eso. Pero a mí me daba pena, me daba dolor, y piense que yo tenía 22, 23, 24 años, era un pendejo, pero yo ya pensaba así. Y entonces la persona perdía el empleo, solamente por negarle el acceso, el carnet de acceso. Porque algunos eran estibadores, otros eran camioneros, otros eran guincheros, trabajaban en las grúas, trabajaban en las distintas dependencias que hay en un puerto, que como es el puerto de Montevideo. Imagine el caso de este hombre que yo le digo de aquí, que perdió 32 años de trabajo porque el hombre era periodista afiliado a un partido político considerado, no sé si extremista o de extrema izquierda, no sé, porque está la extrema izquierda, la extrema derecha y todas esas cosas. La cosa es la libertad.
Y entonces la solución muchas veces golpeaban, entraban, venían por la vuelta, entraban por la puerta principal del edificio Comando General de la Armada, le, le golpeaban al ordenanza. El ordenanza es un militar, pero un marinero de la prefectura que estaba ahí en la puerta, y decía, hay un señor, una señora que quiere hablar con usted. Y yo salía a la puerta y me decía, es que es mi trabajo. Y entonces yo le decía, bueno, mire, vaya usted al ESMACO, que era una dependencia que nucleaba, en la época de la dictadura, nucleaba las fuerzas conjuntas, era el Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas, ESMACO. Y solicite allí un certificado de fe democrática. Con el certificado de fe democrática que le van a dar, usted viene, el original, me trae una copia, yo la cotejo y volvemos a presentar el expediente para ver qué pasa. Pero el ESMACO emitía unos certificados de fe democrática, por ejemplo, si vos estabas impoluto, nunca habías tenido vinculación con nada que tuviera que ver con la izquierda o la ultraizquierda o lo que fuere, y no hubieras participado en ninguna revuelta ni nada de eso, te daban y eras un ciudadano modelo. El ESMACO te daba un certificado de fe democrática categoría A, con lo cual podías entrar en cualquier trabajo, lo que fuera. Después había uno de categoría B y otro de categoría C. Los ciudadanos catalogados. Y nosotros nos asombramos porque los chinos están con el crédito social y aquí el crédito social. ¿Y por qué a veces te intervienen y a veces pierde algún trabajo aquí o te hacen algún chirgo o te bloquean el teléfono o te cortan el teléfono y te hacen dar vuelta o te viene una multa? ¿Por qué las personas de interés son un problema? Entonces, ¿qué ¿por qué yo quería conversar con ustedes sobre esto? Porque la ideología, los problemas ideológicos, y depende de la sociedad en la que estemos y en la organización en la que estemos, influyen mucho. Por lo tanto, recibir represalias, ser expulsado por no comulgar con una ideología, perder la familia, perder el trabajo. Pero lo peor de todo, en el caso que yo les estoy contando, nosotros estábamos en una dictadura y sabíamos que era una dictadura, le llamábamos gobierno de facto. 10 años aguantamos esa dictadura. España aguantó 40 años a un dictador. 40 años, 40 años aguantando. Se murió en la cama el hombre. Pero cuando estas cosas ocurren en democracias, donde los derechos deberían de existir, entonces son unos problemas serios, realmente serios. Y las personas muchas veces, aunque están en democracias, están en indefensión, están indefensas, como los activistas que han dejado la secta de los testigos de Jehová, están indefensos ante la manipulación psicológica y la coerción que practica la secta. Yo estoy un poco aburrido de hablar del tema de los testigos de Jehová, pero es el ejemplo clásico de una dictadura. Pero vivimos en un tiempo que aparentemente se respetan las leyes, pero se amordaza y se censura, pero además de amordazar y censurar, se castiga con la pérdida de empleos, con otras acciones coercitivas que no deberíamos de permitir. Parece mentira que pasen estas cosas en el lugar donde supuestamente se tienen que respetar los derechos humanos y que actualmente no veamos que los gobiernos estén tomando acciones contra actividades
de organizaciones autorizadas por los estados. Autorizadas porque tienen unos registros y unas cosas que autorizan a estas organizaciones y las dejan hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces desde los mismos estados hay organismos que se extralimitan en sus funciones. Yo sé que es un poco difícil mantener un equilibrio sobre todas las libertades y sobre todas las cosas. El control de la información muchas veces tiene que existir por medidas de seguridad, porque a veces los países están corriendo riesgos y las sociedades corren riesgos. Pero ¿qué riesgo puede correr, por ejemplo, una familia si una persona toma una decisión de tomar un camino diferente ideológicamente o religiosamente? Ninguno. ¿Qué riesgo puede ser para un país eso? Nada, ninguno. ¿Qué riesgo? El riesgo es para la entidad misma que toma esta acción de represalia y de confinamiento ideológico. Confinamiento ideológico. Y eso es lo que pasa. Hace unos días el dueño de Tesla y de toda esta revolución de SpaceX compró por 44.000 millones, ¿se da cuenta? 44.000 millones a Twitter. Y dijo, dentro de sus cosas, no es una persona de la que yo sea admirador ni nada, pero la realidad hay que decirla. Dijo dentro de las cosas que iba a hacer que la plataforma esta fuera un poco más, respetara más la libertad. Y la Unión Europea le dijo que tienes que respetar las reglas. Y así terminó porque me viene gente. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.